A veces resulta muy útil imaginar la vida humana como un reloj de arena, pero un reloj de arena muy peculiar. ¿Peculiar en qué sentido? Pues, a ver, imaginemos que la parte de abajo, el recipiente donde ya cae la arena, es de un cristal completamente transparente. Vale, donde puedes ver todo. Eso es. Ahí podemos ver absolutamente todo lo que se ha ido acumulando, cada grano de nuestro pasado. Pero la parte de arriba, en la que contiene la arena que aún nos queda por caer, Esa está oculta, claro. justo, está cubierta por una gruesa caja de metal opaco. Y sabemos a ciencia cierta que la arena está cayendo constantemente, resbalando por ese cuello tan estrecho, pero no tenemos ni la más remota idea de cuánta cantidad queda en esa mitad superior. Ostras, es una imagen muy potente y un poco agobiante también, ¿eh? Totalmente. Y es que, fíjate, es precisamente esa ceguera hacia nuestro propio futuro la que nos empuja una y otra vez a caer en la trampa del mañana. La famosa trampa de dejarlo todo para después. Tal cual. Por eso hoy, en esta nueva inmersión profunda, vamos a diseccionar por qué el fracaso rara vez es un accidente dramático o un simple golpe de mala suerte, sino más bien el resultado matemático de cómo gestionamos nuestros minutos. Exacto. Así que, vale, vamos a desglosar esto porque el material que tenemos hoy entre manos disecciona una pura causalidad entre el tiempo, nuestras prioridades y el éxito. Y además empieza apuntando directamente a la ilusión óptica más grande que compartimos como especie. Sí, y me parece fundamental, arrancar abordando de frente esa ilusión óptica que mencionas. Porque el error de cálculo más universal que comete el ser humano, El fallo que descarrila más proyectos vitales, en realidad no es la falta de tiempo en sí, no. que va. Es la falsa y peligrosísima creencia de que el tiempo es un recurso renovable. O sea, vivimos bajo la ilusión psicológica de que siempre habrá un mañana esperándonos intacto para hacer, pues, lo que no queremos hacer hoy. Claro, claro. Actuamos como si el mañana fuera, no sé, una especie de trastero mágico infinito. Sí, exacto, un cajón desastre. Eso es. Un sitio donde podemos ir guardando todas las responsabilidades y decisiones incómodas, pensando que allí, como por arte de magia, no pesan. Y vaya si pesan. Y tanto. De hecho, en el análisis que estamos explorando hoy, esto se ilustra de maravilla a través de la historia de un anciano sabio y un niño llamado Daniel. ¿Ah, sí? La historia de Daniel. Es buenísima. Es que Daniel es el ejemplo perfecto de alguien que no carece en absoluto de inteligencia ni de talento. Lo que pasa es que padece un caso crónico de luego lo hago. El clásico 5 minutos más. Justo, su frase estrella. Pero, a ver, para entender por qué la mente de Daniel opera así, no nos sirve de nada decir simplemente que es un chico perezoso y ya está. Claro, hay mecanismos más profundos operando ahí. Efectivamente. A mí se me ocurre, por ejemplo, pensar en el cerebro como si fuera un enfermero de triaje en la sala de urgencias de un hospital. A ver, desarrolla un poco esa idea del enfermero de urgencias que me parece muy reveladora. Pues imagineros a este enfermero en el mostrador, recibiendo pacientes. Por la puerta entra un paciente gritando muchísimo, haciendo un ruido tremendo. Vale. Este paciente representa el confort inmediato, el cansancio del momento, las ganas locas de dormir esos 5 minutos más o de mirar una pantalla. Y por otro lado, en una camilla, hay un paciente completamente silencioso. Que no se queja nada. Nada de nada. No se queja, pero tiene una hemorragia interna letal. Ese paciente silencioso es la pérdida irremediable de nuestro futuro, de las metas a largo plazo. Ostras. Y claro, nuestro cerebro, como un enfermero abrumado por todo ese ruido, siempre tiende a atender al que grita primero, ignorando la verdadera urgencia vital, simplemente porque es silenciosa. Madre mía, es una analogía perfecta, porque además lo que acabas de describir es un fenómeno psicológico que está súper documentado, que se conoce como descuento hiperbólico. Descuento hiperbólico, exacto. Sí. Nuestra mente, a nivel evolutivo, está diseñada para valorar muchísimo más una recompensa pequeña pero inmediata, como seguir durmiendo o no hacer un esfuerzo, que una recompensa gigante pero que está muy lejana en el tiempo. Ya, es que estamos programados así. ¿Tal cual? Y aquí es donde las cosas se tuercen de verdad para Daniel en la historia. Porque, claro, mientras él pospone sus tareas creyendo que el mundo se va a quedar en pausa esperándole... Que el mundo se para, claro. Eso es. La realidad es que el tiempo es un maestro implacable que no se detiene a esperar a nadie. Jamás.
En el material vemos como, mientras Daniel sigue durmiendo con sus 5 minutos más, su amigo Samuel está ahí enviando solicitudes, estudiando a tope y al final logrando entrar en la escuela de ingeniería. O sea que el coste real no es solo dormir. ¿Qué va? El coste del 5 minutos más de Daniel no es simplemente descansar un poco. El coste es el avance del resto del mundo mientras él literalmente se queda estancado. Uf, es que visto así. Y esto nos lleva a darnos cuenta de que el tiempo es probablemente el único recurso verdaderamente igualitario y a la vez estrictamente limitado que existe. Sí, las 24 horas. Exacto. El anciano de la historia utiliza una metáfora brillante. Dice que el tiempo es como el aire. Es como un tesoro invisible. Un tesoro invisible, me gusta eso. Sí, porque cada ser humano en el planeta recibe una recarga exacta de 24 horas diarias. No se puede comprar más tiempo, no se puede almacenar en un tarro para gastarlo el fin de semana, Ya esto nos gustaría ya. ya te digo. Y la diferencia abismal entre quienes logran sus propósitos y quienes se quedan por el camino no radica en que unos tengan semanas de 8 días, ¿eh? Claro. Radica en cómo filtran esa cantidad de aire, de tiempo, a través de sus decisiones. Efectivamente. Y para ilustrar cómo este filtro de decisiones, que al final es decir nuestras prioridades, puede llegar a arruinarte la vida entera, el anciano le cuenta a Daniel una historia dentro de la historia principal. Uf, la historia del rey. Esa misma. Es un relato sobre un rey inmensamente sabio y un viejo amigo de la infancia suyo que de repente acude al palacio en la ruina más absoluta, mendigando. Y por supuesto, culpando a la mala suerte de todas sus desgracias. Esta historia es para echarse a temblar, de verdad. Porque resulta que el rey, recordando los viejos tiempos y tal, decide darle a su amigo una oportunidad que, a ver, desafía toda lógica. Totalmente irreal, ¿sí? Ordena que se abran de par en par las pesadas puertas de bronce de la tesorería real. Hablamos de una sala a rebosar de oro, joyas y riquezas inimaginables. Una barbaridad. Y le pone una sola condición, una regla que es inquebrantable. Le dice: puedes entrar y llevarte absolutamente todo el oro que seas capaz de cargar. Nadie te va a detener. Pero tienes un límite estricto. La cuenta atrás. Exacto. La puerta se cerrará para siempre con el último rayo de sol de este mismo día. Es decir, el tipo tiene hasta el ocaso para solucionar su vida entera. Claro, es una premisa que, sobre el papel dices, aquí no hay fallo posible. Cualquier observador externo apostaría que el amigo sale disparado hacia la tesorería, se llena los bolsillos hasta que se le rompan las costuras y asegura su futuro en 10 minutos. Lógico, es lo que haríamos cualquiera. Pero lo fascinante aquí es cómo esta anécdota desmantela pieza por pieza la mecánica de nuestras decisiones cotidianas. El amigo fracasa estrepitosamente, pero ojo, no por una intervención divina, ni por un terremoto inesperado, ni porque el rey le ponga trampas ocultas. No, se lo hace él solo. Exacto. Fracasa por una serie de microdecisiones catastróficas que, fíjate, en el momento de tomarlas, a él le parecen tremendamente sensatas y lógicas. A ver, espera un momento. Porque aquí es donde siempre me salta la alarma de la incredulidad, cuando leo esta clase de parábolas. Ya, ¿te parece exagerado? Un poco sí, entiendo la metáfora, de verdad que la entiendo, pero seamos realistas. Nadie, absolutamente nadie que esté en la miseria más absoluta, se pone a dar rodeos si sabe que tiene una habitación, literal, llena de oro, esperándole con una cuenta atrás. Suena a ficción total, claro. Es que suena a exageración total para que el cuento funcione. O sea, si a cualquiera de nosotros nos dicen que tenemos 1.000.000 de euros en la habitación de al lado y que desaparece en 3 horas, te juro que no nos paramos a hacer absolutamente nada más. Es una objeción súper lógica y te entiendo perfectamente. Desde la comodidad de la teoría, desde fuera todos pensamos que seríamos unas máquinas de eficiencia impecable, unos robots. Totalmente. Pero fíjate en cómo lo relata la fuente y verás que es una radiografía milimétrica del autosabotaje humano. Resulta que el amigo del rey sale corriendo emocionado hacia la tesorería, pero a mitad de camino su estómago gruñe. ¡Ay, madre! Huele a pan recién horneado y a un guiso caliente que hay en su casa. Y en lugar de pensar, oye, tengo hasta el ocaso para ser inmensamente rico, ya cenaré faisán esta noche en un banquete, decide parar a comer. Pero ¿cómo va a parar a comer? Porque, y aquí está la clave psicológica de todo esto, no lo hace admitiendo que es débil o que es un vago. Lo hace mediante una racionalización que él ve brillante. Se convence a sí mismo diciendo, a ver, me conviene estar fuerte y muy bien alimentado para poder cargar muchísimo más peso de oro luego. Ostras. Vale, ahora lo veo.
O sea, es la procrastinación disfrazada de preparación indispensable. Tal cual. Madre mía, es exactamente el mismo mecanismo mental que utilizamos cuando, no sé, tenemos que entregar un proyecto vital en el trabajo o estudiar para un examen decisivo. Sí, el de limpiar la mesa. Ese. Que decimos, uy, antes de empezar necesito ordenar meticulosamente todo el escritorio, limpiar la pantalla del ordenador y de paso ver un tutorial de 10 minutos en YouTube sobre técnicas de concentración, porque así seré mucho más productivo luego. Ahí le has dado de lleno. No es pereza pura, es un autoengaño totalmente estratégico. ¡Qué locura! Y el autoengaño rara vez viene solo, siempre genera una cascada de justificaciones, porque tras comerse ese guiso caliente, ¿qué ocurre? Pues que el estómago lleno da muchísima pesadez. Claro, el sopor de después de comer. Exacto. Entonces el amigo ve una silla tremendamente cómoda junto a una ventana, siente una brisa agradable, y de nuevo entra la racionalización. A ver, solo voy a reposar la comida 5 minutos. Si voy ahora hacia el oro con el estómago súper lleno, iré más lento. Un descanso rápido y rindo el doble. Ya me veo venir esos 5 minutos. Efectivamente, esos 5 minutos se convierten irremediablemente en una siesta profunda. Y cuando por fin se despierta todo sobresaltado, se da cuenta de que el día ha avanzado muchísimo. Claro, el sol no espera. Sale corriendo de nuevo, pero ahora lo hace bajo un sol abrasador de media tarde. El calor le agota rápido y de pronto ve la sombra súper frondosa de un árbol gigante. Y vuelve a repetir el ciclo. No me lo puedo creer. Solo un momento a la sombra, solo para recuperar el aliento y hacer el sprint final hacia la tesorería. Es que es tirar piedras sobre nuestro propio tejado una y otra vez. Continuamente. Y claro, el desenlace es inevitable. La historia cuenta que cuando por fin abre los ojos bajo ese árbol, el cielo ya es de tonos anaranjados. Ya es tarde. Corre desesperado, llega al palacio con el corazón en la boca, resbalando, solo para escuchar el estruendo metálico de la inmensa puerta de bronce cerrándose justo en el momento en que el sol se esconde por el horizonte. ¡Qué angustia! ¡Muchísima! Se tira al suelo, golpea la puerta, le suplica al rey un minuto más, solo un minuto, y aquí es donde el rey sale, lo mira desde arriba y pronuncia una frase que, la verdad, es un mazazo directo a la conciencia. A ver, recuérdala. Le dice: Amigo, no te negué la riqueza. Te negaste tú cuando cambiaste tus prioridades. Tenías oro esperándote, pero preferiste pan, una siesta y sombra. El oro sigue ahí dentro. ¿El sol? No. Uf, es un cierre demoledor. Y es demoledor porque destruye de un plumazo nuestra excusa favorita en el mundo moderno. Totalmente. Si extraemos la médula espinal de esta historia, la lección principal que nos dan las fuentes es que decir «no tengo tiempo» es, en la inmensa mayoría de las ocasiones, simplemente una forma socialmente aceptable y educada de decir «no le estoy dando prioridad», porque todos tenemos el mismo tiempo. El amigo del rey tenía una cantidad de tiempo de sobra para vaciar media tesorería y forrarse, pero eligió el pan, eligió la silla, eligió la sombra. Lo que no se prioriza de forma activa, inevitablemente acaba siendo devorado por la fricción del día a día. Es que si lo pensamos bien, esta historia es el espejo en el que se mira a Daniel, el chico de nuestro análisis. Si el cuento nos resulta tan doloroso, es porque en el fondo todos somos ese amigo del rey en algún aspecto de nuestra vida. Sí, yo mismo me identifico en muchas cosas. Yo misma también, sin duda. Y ese es precisamente el momento de revelación para Daniel. Al escucharlo, se da cuenta de que su hábito de decir 5 minutos más o, bueno, luego hago los deberes, no es otra cosa que elegir el pan y la siesta. Está perdiendo su oro. Exacto. Está perdiendo su propio oro por buscar la comodidad inmediata. Y lo que me parece realmente digno de destacar en todo este material es cómo Daniel resuelve el problema. Sí, su enfoque. Porque cuando uno tiene una epifanía de este calibre, un momento de «madre mía, estoy tirando mi vida», la tendencia natural es motivarse en exceso y hacer castillos en el aire, ¿verdad? El típico subidón de Bedriamoche. Ese. A partir de mañana voy a estudiar 12 horas diarias, voy a ir al gimnasio de madrugada, voy a aprender 3 idiomas y voy a correr una maratón. Totalmente. Ese es el pico de dopamina de la falsa productividad que no dura ni 2 días. Claro. Pero, fíjate, la brillantez de la resolución de Daniel radica en que su enfoque no es nada grandilocuente. No busca un giro de guión cinematográfico para su vida. Su solución es, podríamos decir, dolorosamente aburrida. Aburrida, pero efectiva. Terriblemente efectiva.
Decide sustituir la fantasía del mañana por el pragmatismo absoluto de la hora. Y esto es vital para cualquiera que nos escuche, porque nos enseña que la voluntad no funciona a base de grandes discursos motivacionales internos, sino reduciendo la fricción en el momento exacto de actuar. Exacto. Daniel empieza a aplicar prioridades que se reflejan en acciones casi microscópicas. No se propone ser el mejor estudiante del país de golpe. Sería un error. Claro, empieza por algo tan prosaico y tan sencillo como dejar la mochila preparada la noche anterior. Un gesto minúsculo. Minúsculo. Y por la mañana, cuando suena la alarma, en lugar de ponerse a negociar con ese enfermero de urgencias mental que le pide comodidad y descanso, Se levanta. se levanta de un salto al primer tono. O sea, anula de raíz el botón de posponer la alarma. Que, por cierto, podríamos argumentar que ese botón es la manifestación física y tecnológica más pura de la trampa del mañana. Totalmente. El botón de posponer es el enemigo silencioso de la disciplina sin lugar a duda. Porque al levantarse a la primera, Daniel está ganando la batalla en el instante de máxima fricción, que son siempre los primeros 5 o 10 segundos de la mañana. Los peores, vamos. Y una vez que superas esa pequeña gran barrera inicial, la inercia empieza a jugar a tu favor. Las fuentes nos muestran de forma muy clara cómo esto altera por completo la psicología de Daniel, porque toma la decisión inquebrantable de hacer sus tareas escolares antes de salir a la calle. Ni siquiera contempla la opción de intercalar el ocio antes del deber. Y esto, que parece una tontería, desencadena uno de los efectos secundarios más maravillosos de la disciplina. Un efecto que, sinceramente, quien sufre de procrastinación crónica rara vez llega a experimentar en su vida. ¿Te refieres a la escena de los amigos? Justo esa. Hay una escena donde los amigos de Daniel van a buscarle a casa a media tarde para salir a jugar. Le dicen lo típico, lo que todos hemos escuchado. Venga, sal ya, por una tarde no pasa nada, luego por la noche te pones al día y listos. La gran tentación. La tentación absoluta. Y en lugar de ceder, Daniel negocia algo nuevo con ellos. Les dice que bajará a jugar a las 6 de la tarde, pero justo después de haber terminado todo lo que tiene que hacer. Y la fuente describe cómo cuando por fin sale a las 6, juega, y te cito casi textualmente, con la ligereza de quien no se debe nada a sí mismo. Qué maravilla de frase. Y es que esa ligereza es la clave de todo. Quien procrastina sabe perfectamente que el tiempo de ocio que le roba al trabajo o al estudio no es un ocio real, no se disfruta. Es verdad. Es un tiempo de descanso miserable, honestamente. Miserable, tal cual. O sea, estás viendo una serie o echando una partida a un videojuego, pero tienes una nube negra de ansiedad perpetua sobre la cabeza. Te está martillando. Tienes una voz constante que te susurra. Deberías estar haciendo el informe, ¿eh? Deberías estar estudiando. Se te echa el tiempo encima. Así no hay quien descalce. Claro. No disfrutas del descanso y encima no avanzas en el trabajo. Es perder en ambos frentes a la vez. Al cambiar el orden de los factores como hace Daniel, te ganas el derecho a un descanso puro, sin un gramo de culpa. Te has ganado tu propio tiempo libre. Es liberador. Y fíjate que este cambio, a nivel micro, o sea, las pequeñas acciones diarias de un niño escolar, enlaza directamente con la visión mucho más macroscópica que plantea el material. Esa visión sobre cómo se define realmente el éxito a largo plazo. Sí. Porque la historia del amigo del rey, volviendo a ella, no termina con ese portazo de bronce en las narices y ya está. Al día siguiente, este hombre, totalmente derrotado, vuelve ante el rey para pedir una segunda oportunidad. Y aquí uno pensaría que el rey, con toda la razón del mundo, le diría: oye, lo siento muchísimo, pero ¿perdiste tu tren? Vete por donde has venido y no vuelvas. Sería lo lógico. Pero el monarca resulta ser muy sabio y justo. ¿Qué es lo que hace? No le vuelve a abrir la tesorería de par en par. No, el chollo se acabó. Claro, ya no hay magia, ni atajos milagrosos, ni montañas de oro gratis. Lo que hace es ofrecerle un puesto de trabajo en los jardines del palacio. Un trabajo muy duro, que además está regido estrictamente por el sonido de las campanas del castillo. Qué curioso eso de las campanas. Sí, una campana marca el inicio de la jornada al alba, otra marca el descanso breve del mediodía y una última marca el final de la jornada al ocaso. O sea, el rey le quita esa libertad absoluta que no supo gestionar el día anterior y le impone una estructura externa implacable. Y aquí es donde las fuentes introducen un concepto que a mí, personalmente, me parece la columna vertebral de todo este análisis que estamos haciendo. El concepto del interés compuesto del esfuerzo.
Ostras, qué gran término. Es que lo define a la perfección. Al principio de este nuevo trabajo, el amigo del rey trabaja arrastrando los pies, sufriendo muchísimo la imposición de cada campanada. Claro, le cuesta horrores. Pero día tras día, tarea tras tarea, completada siempre a su debida hora, hay algo que empieza a cristalizar en su interior. El esfuerzo sostenido funciona de manera exactamente igual que el interés compuesto en el mundo de las finanzas. A ver, explícanos un poco esa conexión. Pues que una pequeña suma de dinero hoy te parece algo insignificante, ¿no? Pero a lo largo de los años, si vas reinvirtiendo los intereses de forma constante, crece de una manera exponencial y asombrosa. Una bola de nieve. Tal cual. Pues lo mismo ocurre exactamente con nuestros hábitos. Hacer la cama un día no te cambia la vida para nada. Ya. Pero hacer lo que debes, justo a la hora que debes, durante un año entero sin fallar, eso forja un carácter que es prácticamente irrompible. Me encanta esa analogía financiera aplicada a la fuerza de voluntad. Y los resultados se ven muy claramente en la historia. Resulta que, meses después de empezar a trabajar bajo el dictado de las campanas, este hombre vuelve a pedir una audiencia con el rey. A ver cómo vuelve. Pues vuelve, y la escena es radicalmente distinta. Ya no entra arrastrando los pies, ni entra con la cabeza gacha dando pena. Entra erguido, con los hombros rectos, y ya no lleva sacos vacíos suplicando limosna o más oro. Ya no pide nada. No, lleva en las manos un simple cuaderno de bitácora lleno de marcas. Unas marcas que representan todas y cada una de las pequeñas tareas que ha ido completando, día tras día, sin fallar ni un solo toque de campana. ¡Ostras, qué cambio de actitud! Y entonces es cuando pronuncia una frase que refleja una metamorfosis total como ser humano. Le dice al monarca: «Majestad, antes el día me empujaba a mí de un lado a otro. Ahora soy yo quien conduce mis propias horas». ¡Qué maravilla! Esa frase resume a la perfección la transición, el pasar de ser una víctima reactiva a convertirte en el arquitecto de tu propio destino. Exactamente. Y fíjate en la respuesta que le da el rey, porque me parece que redefine por completo el concepto mismo del éxito. ¿Qué le dice? Le dice que la verdadera riqueza nunca jamás estuvo en las monedas de oro que se perdieron detrás de aquella inmensa puerta de bronce. Ah, claro, el oro era lo de menos. Eso es. Le explica que la riqueza definitiva es haber desarrollado un carácter capaz de llenar el día correcto, con el trabajo correcto. El oro, al final, te lo pueden robar o te lo puedes gastar y se acaba, pero esa disciplina interna que ha forjado es totalmente inalienable. Y fíjate que eso nos devuelve, cerrando el círculo, a nuestro joven Daniel. Y sobre todo a esa lección final que le transmite el anciano antes de despedirse de él en la plaza del pueblo. Sí, la tarea que le deja. Exacto. El sabio no le da un manual de instrucciones de 200 páginas, ni nada complejo, sino que le encomienda una rutina nocturna que es extremadamente sencilla, pero profundamente transformadora. Cuéntanos. Le pide que, cada noche, justo antes de meterse en la cama y apagar la luz, agarre una libreta y escriba la respuesta a una única pregunta. ¿Qué puerta abrí con mis minutos hoy? ¡Ostras! Es un ejercicio de rendición de cuentas implacable consigo mismo. Implacable, sí, porque obliga a la mente a pasar balance diario. Las fuentes dicen textualmente que honrar los minutos es la única forma de sostener los años. Totalmente cierto. Quien desprecie un minuto, quien piensa que 10 minutos perdidos mirando el techo o haciendo scroll infinito con el móvil no importan en el gran esquema de las cosas, Y pensamos eso todo el rato. constantemente. Pues quien piensa así jamás podrá construir el edificio gigante que dice soñar. Si cada minuto de tu día es un ladrillo y decides tirar los ladrillos a la basura todos los días, pretender que aparezca un rascacielos al final de la década es sinceramente un delirio. Es un delirio y es una bofetada de realidad tremenda. Si intentamos hacer una síntesis final de todo esto, destilando todo lo que hemos extraído de estos dos relatos cruzados, yo creo que la conclusión central es un desafío directo a nuestra semántica diaria. ¿A nuestra forma de hablar? Sí. Las fuentes nos instan a dejar de vernos, de una vez por todas, como víctimas indefensas frente al reloj. El tiempo no es ese monstruo que nos persigue implacablemente para envejecernos y quitarnos oportunidades. Para nada. Al contrario, es el aliado más incondicional que existe. Pero, ojo, solo para aquellos que tienen el coraje y la disciplina de priorizar lo que de verdad importa frente a lo que resulta cómodo en el instante. El verdadero salto evolutivo de la mente humana, el punto de inflexión donde se deja atrás la mediocridad, ocurre en nuestro vocabulario.
Mm, Consiste en dejar de lamentarse diciendo ojalá tuviera más tiempo para empezar a afirmar con total rotundidad yo hago el tiempo. exactamente. O sea, el tiempo no se encuentra tirado por la calle. Se fabrica a base de renunciar activamente a otras cosas. Y si conectamos toda esta sabiduría, que como hemos visto parece tener ecos muy antiguos y tradicionales, con el mundo moderno en el que habitamos hoy, hay una reflexión final que resulta francamente aterradora. A ver, ¿qué reflexión es esa? Pensemos un segundo en el amigo del rey. Un simple plato de guiso caliente, una silla algo cómoda y la sombra fresca de un árbol bajo el sol. Fueron tentaciones lo suficientemente fuertes como para arrebatarle todo el control de su vida y robarle una fortuna incalculable. Ya. Visto así, parece que aquel pobre hombre se rindió ante distracciones casi pintorescas, ¿no? Súper simples. Claro, esa es la clave del asunto. Si él sucumbió ante un trocito de pan y una simple siesta, cabe preguntarse con muchísima seriedad, para quienes nos escuchan hoy, ¿qué oportunidad de supervivencia tienen nuestras metas, nuestros grandes proyectos a largo plazo, hoy en día? Buf, es verdad. Porque hoy ya no nos enfrentamos a distracciones accidentales o pasivas como un árbol en el camino. Vivimos inmersos en un ecosistema digital y moderno que está explícitamente diseñado, algorítmicamente programado y optimizado por miles de los ingenieros más brillantes de todo el planeta, con un único objetivo en mente: ¿Qué es robarnos el tiempo? exprimir, cosechar y monetizar nuestra atención, minuto a minuto, segundo a segundo. Volviendo a la metáfora inicial que comentabas del sabio, si el tiempo es como el aire que respiramos, vale la pena detenerse a pensar si realmente estamos llenando nuestros pulmones de forma voluntaria. ¿O si nos están ahogando? Justo. ¿O sí? A través de este diseño adictivo de cada pantalla, de cada notificación constante que nos salta, estamos dejando que otros nos roben el oxígeno directamente de la boca, sin que apenas nos demos cuenta. Ostras. Menuda perspectiva para poner punto final. Te das cuenta de que el guiso y la sombra del árbol de nuestra época son infinitamente más peligrosos porque literalmente los llevamos en el bolsillo todo el santo día. Todo el día. Es para quedarse dándole vueltas un buen rato, desde luego. Ya te digo. Y con esa imagen, con esta advertencia tan pero tan necesaria para nuestra época, despedimos el análisis detallado de hoy. Ha sido súper interesante. Ha sido un recorrido intenso, la verdad. Hemos partido de la ceguera hacia nuestro futuro con el reloj de arena. Hemos desmontado por completo la trampa de la procrastinación disfrazada de preparación y hemos llegado a entender la fuerza arrolladora del interés compuesto del esfuerzo. Eso es. Ahora solo queda invitar a la audiencia a mirar su propia agenda, los planes y, sobre todo, las excusas de este mismo día y preguntarse con absoluta honestidad. Al mirar ese reloj de arena con la parte superior completamente opaca, ¿estamos tomando las decisiones difíciles que nos acercan al verdadero oro de nuestro futuro? ¿O nos estamos conformando una y otra vez con la comodidad fácil y olvidable de la sombra? Nos vemos en la próxima inmersión profunda.